Hace 11 años me casé. Unos años después, llegaron mis niños para completar nuestra familia. Por la historia de la bruja que chupa a los niños, siempre teníamos la precaución de colocar las tijeras en cruz cerca de las camas. Vivo en el Estado de México y desde chico oía estas leyendas que mis compañeros de la primaria narraban, estas historias de la bruja que habitaba el pueblo. Por lo que me había referido mi madre, sabía que al estar bautizados ya mis niños y por ya tener 4 y 3 años respectivamente, era prácticamente imposible que una bruja los acechara. Pero estaba muy equivocado. La zona que habito es generalmente fría, por lo que juntábamos 2 camas para dormir. En una mis niños y en la otra nosotros, y así poder brindarnos calor. Con escalofrío recuerdo aquella noche. Normalmente yo era de sueño muy pesado y mi esposa de sueño muy ligero. Pero había algo en esa ocasión, en esa noche, que me mantenía inquieto. Y al contrario, mi esposa estaba dormida muy profundamente. Mi hijo era normalmente de esos niños que en la posición en que se duermen, así despiertan. Pero esa noche estuvo muy inquieto, moviéndose bastante. Recuerdo que eran aproximadamente las 3:30 de la mañana cuando un ruido persistente me despertó. Era una especie de chasquido, de esos que hacemos con la lengua cuando paladeamos algo. Me quedé atento, escuchando y tratando de orientarme, de identificar de dónde provenía el ruido, el cual ya llevaba más de 1 minuto oyendo. Me enderecé y justo entre mi esposa y mi hijo mayor, vi una especie de hilo plateado que se movía permanentemente hacia arriba y hacia abajo, y que surgía de la piecera de la cama hasta casi la cabecera, e iba realizando los movimientos como si fuera una lengua de serpiente que sisea a su presa. El hilo era casi como un cordón delgado, y si lo pude ver es porque por la ventana entraba suficiente luz, además de que siempre dormimos con una pequeña luz de seguridad encendida. En ese momento, y sabiendo que no era un sueño, le hablé suavemente a mi esposa para que despertara, pero no lo hizo. Entonces la moví con un poco de fuerza y brinqué a encender la luz de la recámara. Me preguntó qué pasaba y le conté lo que había visto. Que entre el espacio de ella y mi hijo un hilo plateado se desplazaba y se oyó un chasquido. Sobra decir que se impactó y sobresaltó, ya que ella conocía también la historia contada por mi madre y también por sus abuelos. Buscamos entre las cobijas y no encontramos nada de rastro de ese hilo plateado. Ya un poco más tranquilos, como a la media hora, me volví a dormir. Pero mi esposa menciona que ella oyó la voz de una mujer que provenía de fuera de la ventana. Dice que no entendió lo que dijo, pero se le hizo súper raro escuchar a una mujer a esa hora de la madrugada. Se asomó y no vio a nadie, así que comenzó a rezar. Cuando amaneció le pregunté a mi hijo: anoche estabas muy inquieto, ¿sentiste algo raro? Lo que me respondió me dejó sumamente perplejo, pues me dijo: no podía dormir porque había un cordoncito que me molestaba en el cuello. Esas fueron sus palabras, tal cual me las contó. Afortunadamente, después de revisarlo, no encontramos ni un rasguño ni moretón, pero para mí esto fue una voz de alerta, y quiero decir que yo no soy muy religioso, pero en ese momento deseé ir a la iglesia y buscar escapularios para usarlos como protección. Nos alistamos los 4 y emprendimos camino hacia la iglesia del pueblo. Unas monjas ofrecían una serie de productos en el atrio de la iglesia. Buscamos unos escapularios y de pronto una de las monjas, que no le quitaba la vista de encima a mi hija, se acercó y le dijo que estaba muy bonita y que esperaba que la lleváramos al jardín de niños que tienen en el convento. La monja era demasiado insistente con este tema de la escuela, y mientras hablaba hacía todo lo posible por acercarse a mi niña, pero ella le rehuía, escondiéndose detrás de mi esposa. Cabe aclararles que mi hija desde pequeña ha sido muy sociable, pues anteriormente éramos comerciantes
y varios locatarios de la zona donde estábamos siempre iban por mi niña para jugar con ella un rato. Al retirarnos apresuradamente, mi esposa y yo concordamos en que esa monja tenía un aspecto sumamente siniestro. Muy del estilo de la monja de la película con el diablo dentro. Esto me hizo relacionarlo con lo que había pasado en la madrugada. Desde ese día, volví a dejar tijeras en cruz y mi esposa comenzó a hacer oración. En varias ocasiones hemos llegado a oír ruidos como si fueran arañazos sobre el techo, el cual es de losa, y mi esposa me ha platicado que de pronto han oído, ella y mis niños, como si un perro pequeño corriera sobre el techo. Cuando me dicen esto es cuando subo con mi navajo, mi machete y mi pitbull a la azotea, pero afortunadamente no vemos nada. Y es que no quiero pensar qué haría si viera a una entidad esperándome en el techo de la casa. De igual manera, ocasionalmente me he despertado en la madrugada con el ruido de pequeñas piedrecillas que rebotan y ruedan y que caen una tras otra, como si alguien estuviera divirtiéndose al aventarlas sobre el techo. Hace tiempo me metí a investigar qué podía haber sido ese hilo de plata, y lo que encontré es que ese hilo es la lengua de la bruja. Algunas personas dicen que si uno corta el hilo de plata, brota mucha sangre de él, y que por ello son las tijeras en cruz, no tanto por la referencia a la cruz cristiana como protección, sino que por la posición. Pueden ser tomadas rápidamente, como si fueran tijeras para podar y cortar el hilo plateado. En algún momento leí en este grupo que alguien mencionaba que si ven hilos colgando del techo o pared sin estar amarrados a nada, tuvieran cuidado. Y creo que tiene razón. Esta fue mi historia que pasó hace 6 años, y solo mencionaré que a partir de ese día, mis noches ya no son las mismas. Saludos y que tengan una excelente noche. Esta no es en sí una historia, sino más bien un conjunto de situaciones paranormales que sucedieron en la vieja casa de la abuela, en un pueblo de Sonora, al norte de México, cuando ella aún se encontraba viva. Lo que puedo asegurarles es que estos sucesos son 100% reales, ya que somos varios los testigos de los acontecimientos. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. La puerta trasera de la casa totalmente abierta. Ese portón negro que siempre hacía un ruido tétrico al abrirse, y más cuando era por las noches. Recuerdo cómo mientras yo trataba de dormir, ya que estaba un poco enfermo, mis primos jugaban en el frente de la casa y corrían alrededor de la misma. Nunca voy a olvidar ese sonido tan claro. La verdad es que ya estaba un poco atemorizado y quizás sugestionado por el fondo que tenía, por el espeso patio de la abuela que se volvía aún más denso entre la oscuridad y los árboles. Recuerdo esa especie de jadeo que parecía provenir de alguien con problemas para respirar. Pude sentirlo, tibio, profundo y muy cerca de mí. Molesto por ese sonido tan cerca de mí, lancé un golpe pensando que lograría detener a alguno de mis primos que seguro me estaban jugando alguna broma. Pero de verdad me sorprendí cuando al hacerlo no toqué nada, solo aire. Estaba completamente solo. Me sobresalté y decidí salir de esa habitación hacia la cocina, donde seguro encontraría a mi mamá, y podría estar seguro ya que, gracias a Dios, no pasaríamos la noche en casa de la abuela. Fue sin duda algo muy inquietante, y más aún porque yo no sabía nada acerca de los anteriores sucesos extraños que albergaba aquella casa. Con el pasar de los años noté cómo ese tipo de sucesos se repetían cada vez más. Cuando lo comenté con mi mamá, después de algunos meses, ella me dijo que no era nada, solo algún ruido, pues las casas viejas tienden a generar esos sonidos. Pues bien, pasaron un par de años antes de experimentar nuevamente algo parecido. Tendría yo alrededor de 14 años cuando me tocó cuidar a mi abuela una noche.
Estábamos en su recámara que daba al comedor, dividido por una puerta, y cerca a esta estaba su cama. Generalmente yo usaba un colchón de esponja para dormir en el piso y estar pendiente de lo que se ofreciera, pues mi abuela no estaba muy bien de salud y requería de cuidados especiales. Eran alrededor de la 1 de la mañana en el pueblo. La calle estaba en completo silencio. Ni siquiera el ruido de grillos o animales se escuchaba. Cuando de repente se comenzó a escuchar el ruido de cadenas siendo arrastradas por la cocina. Yo me asusté muchísimo e inmediatamente le dije a mi abuela: «¿Escucha ese ruido?». Ella respondió: «Ay, ya empezaron estos de las cadenas». Continuó: «No te preocupes, mijo, dejará de sonar en un momento». Muerto de miedo, solamente hice caso a lo que la abuela decía y decidí dormir de nuevo. El sonido se detuvo y no pasó a mayores. A la mañana siguiente le comenté a algunos de mis primos que en ocasiones también se quedaban con mi abuela. Generalmente los más grandes hacíamos esto, y les dije lo que me había pasado. 2 de ellos me dijeron: «No te preocupes, ignóralos. Solo buscan asustarnos, es solo eso». Nosotros ya solo lo ignoramos. Además, esto no es todos los días. Y bueno, mi sorpresa fue darme cuenta de que este tipo de fenómenos no eran nuevos. Más bien, era algo completamente recurrente en esa casa. Y comencé a investigar con más miembros de la familia de mi madre, es decir, mis tíos, acerca de estos fenómenos. Resulta ser que no solo a mis primos les pasó el escuchar los sonidos de las cadenas, sino que incluso a mis tíos les tocó ver a una mujer flotando, sin que se le vieran los pies, por el patio de la casa, desvaneciéndose después entre la espesura de los árboles, puesto que el patio de la abuela era inmenso, una especie de huerta, como suelen ser en los pueblos. Al platicar esto nuevamente con mi madre, ella me dijo que no quería asustarme, por eso no me había dicho la verdad, pero que a ella en varias ocasiones le había tocado ser molestada mientras estaba en el baño por sonidos extraños, como de alguien quejándose, y que en una ocasión la vieja estufa que aún tenía la abuela se encendió con todas las flamas a su máxima potencia. Algo que podía sonar ridículo, pero cabe destacar que esta era una estufa muy, pero muy vieja, y que para prenderla a veces era simplemente imposible, ya que los quemadores fallaban o bien ya no servían, si acaso 1 o 2 de ellos. En esa ocasión los 6 se prendieron completamente, mientras ellas, mis tías y mi madre, hablaban de sus experiencias precisamente en esa casa. Sorprendidas comenzaron a orar y a pedir la protección de Dios, pues en mi familia la gran mayoría somos cristianos y es lo que se nos enseña desde chicos, a reprender a cualquier espíritu que quiera molestarte. Al saber esto y otros sucesos que espero luego contarles, tuve más claridad sobre las cosas sobrenaturales que experimenté en la casa de la abuela. Pero el más perturbador fue cuando me tocó a mí ver a esa mujer. Tendría alrededor de 15 años cuando entré al cuarto de uno de mis tíos, que es solo 5 años mayor que yo, y entré para preguntarle por unas cosas que buscaba. Me sorprendí cuando al entrar vi a mi tío volteando hacia la otra puerta que daba al comedor, totalmente congelado, pálido, como si lo hubieran espantado o algo así. Me dijo: ¿no la ves? A lo que yo respondí: ¿a quién? Y mi tío contestó: a la señora. Allí está. En ese instante volteé hacia la pared donde estaba la puerta de la cocina y vi entrar a una señora, una anciana, flotando. No tenía pies y parecía tener una especie de joroba. Ella jamás volteó a vernos. Solo avanzó hasta el baño y allí se esfumó completamente.
Al ver esto, mi tío y yo nos volteamos a ver y salimos corriendo lo más rápido que pudimos. Era de noche, mas no muy tarde. Esa misma noche no pudimos dormir ni siquiera hablar. A mi tío le dio una fuerte fiebre, imagino que por el susto. Yo la verdad solo me quedé sin habla por un par de horas. Esto que pasó, que les acabo de contar, sin duda ha sido lo más fuerte que me ha ocurrido en la vida con respecto a lo sobrenatural. Al día siguiente de ese suceso lo platicamos ya más tranquilos con algunos de los tíos, quienes sin asombro solo respondieron que ellos también habían tenido experiencias similares con esta anciana, pero que ella parecía estar cuidando algo en esa parte de la casa específicamente. Después de esto jamás la volví a ver. Mis tíos pensaban que se trataba de un tesoro, leyendas de los viejos en los pueblos. Si bien intentaron encontrar dicho tesoro cavando en diferentes partes del patio de la abuela, jamás encontraron nada. Incluso usando detectores de metal para ver si encontraban monedas o objetos de valor. Solo encontraron chatarra sin sentido. Y en fin, al morir la abuela, la casa se quedó sola, pues nadie quiso quedarse a vivir en ella. No querían convivir con lo que fuera que estaba en esa casa. Esta se deterioró al grado de que cayó casi completamente. Hace un par de años un primo decidió comprarla a mis tíos. Son 3 en total, incluyendo a mi madre y uno que ya falleció. Él limpió completamente el lugar para construir una casa de vacaciones. Hasta el día de hoy mi primo no ha mencionado nada de aparecidos o cosas paranormales. Simplemente pareciera que lo que fuera que hubiera allí se sumó junto con la casa, o quizás con la abuela. Y bien, este es mi relato. Espero poder escucharlo en alguno de sus videos y como les comenté es totalmente real. Saludos y buenas noches amigos de Relatos de la Noche. Después de una noche de fiesta bastante tranquila, y no es sarcasmo ya que salí con 2 amigas y los 3 estábamos en una desintoxicación física en la que no tomábamos ni refresco, empezamos a repartirnos en nuestros respectivos hogares. Después de dejar a una de mis amigas en una zona residencial en los suburbios de Guadalajara, retomamos la avenida López Mateos, que en ese punto se va convirtiendo en carretera, por lo que hay pocos locales y casas, con excepción de unas cuantas salidas para entrar a fraccionamientos. Justo al tomar la avenida miré el reloj. Eran las 2:05 de la madrugada. Tiempo perfecto para llegar a casa, pues había quedado con mis padres de llegar antes de las 2:30. Ahí es donde todo se vuelve difuso. Como en intro de película de terror empecé a ver borroso. Me sentí desorientado y se lo atribuí al sueño, hasta que mi amiga interrumpió mi sopor y me dijo: ¿esta es nuestra salida? Yo miré alrededor, y no era nuestra salida, apenas íbamos atravesando por un paso de desnivel que estaba apenas a un par de kilómetros de donde vivía mi amiga. Miré alrededor y le iba a decir que no, que apenas iba poco tiempo, pero en ese momento sonó mi celular. Era mi madre, preguntándome si ya iba a llegar. Yo, confundido, pues aún no era la hora de regresar, miré el reloj, esperando ver un par de minutos transcurridos, pero no. Ya eran las 2:45. Habían pasado 40 minutos en los que recorrimos una distancia que por lo general dura menos de 1, y yo ni cuenta me di. Le dije a mi mamá que se me había hecho un poco tarde y que ya casi llegaba. Colgué y cuestioné a mi amiga: ¿qué es lo último que recuerdas? ¿Cómo? Antes de preguntarme si esa era nuestra salida, ¿qué es lo último que recuerdas? Mi amiga me comentó que ella se había sentido desorientada también y que justo antes de eso había visto 2 luces a un lado de la avenida que le llamaron la atención. Sin embargo, al verlas se dio cuenta que eran 2 personas vestidas de blanco caminando.
Tuve que hacerle notar a su extraño sentido común que no es normal ver a dos personas vestidas de blanco caminando por la carretera a esas horas de la noche. Mi amiga sugirió extraterrestres, posesión, fantasmas. Bueno, su paranoia entró en acción. Yo no supe responder. Hasta el momento no sé qué pasó. Un par de amigos me contaron que vieron unos personajes muy extraños en la misma zona, pálidos y con cara espectral. No sé si voy a llegar a saber qué fue lo que ocurrió. Lo único que puedo decir es que tengo 40 minutos de mi vida que no sé a dónde se fueron.